Hola, en este nuevo video lo que vamos a hacer es seguir explorando el compilado de herramientas que nos da Illustrator. En esta ocasión vamos a aprender o a recordar cómo colocamos imágenes y cómo hacemos algo de edición, por así llamarlo, sobre ellas. Decimos archivo, colocar, vamos a la ubicación en nuestro computador donde esté la imagen y le vamos a decir colocar. ¿Listo? Él siempre me la va a importar al mismo tamaño de resolución que tenga la imagen. Entonces yo simplemente debo buscar los controladores y hacer reducción. Recuerden que para hacer reducción de forma proporcional, es decir, que tanto el ancho como el alto de la imagen se reduzcan o se amplíen de forma proporcional sin deformar la imagen original, vamos a utilizar la tecla Shift. Entonces, en el momento en que yo me pare sobre alguno de los vértices de la imagen, oprimo la tecla Shift y voy a hacer la reducción. ¿Listo? En este caso, ¿por qué necesitaría yo entrar a intervenir de alguna forma esta imagen? Recuerden que el Illustrator no es un programa de edición fotográfica, para eso tenemos el Photoshop. Pero si estamos trabajando en un equipo en el cual no contamos con una herramienta para manipular los mapas de bits o imágenes y necesitamos quitarle el fondo a esta imagen que vamos a utilizar en Illustrator, podemos hacerlo directamente en Illustrator. Entonces, para esto, lo que debemos hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar la herramienta de pluma, ¿sí?, para hacer el silueteado alrededor de la forma y figura de esta modelo. Entonces yo voy a utilizar la herramienta de zoom para hacer un acercamiento y voy a utilizar la herramienta de pluma. Entonces recordemos que la herramienta de pluma la puedo utilizar de dos formas. Una, que es simplemente hacer trazos rectos, es decir, una vez seleccionada la herramienta doy clic en un punto de mi figura, voy a otro punto y hago clic y miren que la línea que se va creando de nodo a nodo o punto controlador, como lo podemos llamar también, es una línea recta. Esta línea yo la puedo después curvar. ¿Cómo la curvo? Entonces simplemente vengo acá a mi herramienta de pluma, hago un clic sostenido. Recordemos que todas las herramientas que se encuentran en la barra de herramientas que tienen este triangulito en la esquina inferior derecha, quiere decir que tienen más opciones guardadas en esa herramienta específica. Y acá, particularmente en la herramienta de pluma, voy a buscar esta que dice herramienta convertir punto de ancho. Esto que es lo que me va a permitir a mí coger cada uno de estos puntos ancla y sacarle controladores. Los controladores son esas líneas que nosotros vemos acá que se mueven paralelas cuando estoy haciendo el desplazamiento sobre el punto. Entonces miren que en la medida que yo alargue o acorte la distancia entre esos dos controladores, le estoy dando la definición a la curva que va a tener esta línea. ¿Listo? Esto lo puedo hacer tanto en un punto como en el otro. Entonces yo me paro acá y voy a hacer exactamente lo mismo. Para tratar de acomodar la línea al trayecto que asigné, que tiene una curva acá en el hombro y la blusa de la modelo. Todas las formas acá van a tratar siempre de autorrellenarse. Yo en este momento tengo activo acá color de relleno blanco. Por eso acá, entre punto y punto, aunque no se ha cerrado todavía ese trazo, me está pintando el color blanco. Para que esto no pase, me queda a mí una mejor forma de visualizar cómo estoy generando yo los trazados. Voy a cancelar el color de relleno. Voy a pararme sobre el trazo y voy a colocarle un color de trazo que es con el que yo voy a darme cuenta cómo me está quedando la silueta que estoy definiendo a través de vectores. Listo, yo ya tengo un primer trazo hecho. Resulta que si yo me devuelvo a mi herramienta de pluma y doy clic en cualquier otro punto del escritorio, miren que acá se me dibujó un punto azul que es un nuevo nodo, pero está totalmente desvinculado del primer trazo original que yo hice. Para que haya una consecución en cuanto a los trazos que yo vaya a hacer,
debo primero seleccionar el trazo que ya inicié, luego la herramienta de pluma y me tengo que parar en uno de los dos puntos que tengo ya marcando este trayecto. Entonces, si voy a seguir el silueteado hacia arriba, pues me paro sobre este punto que está acá y miren que este queda seleccionado en azul, mientras que el punto inicial me queda en blanco. Como esta línea ya queda como resaltada, quiere decir que yo el siguiente trazo que vaya a asignar va a quedar atado al trazo original. Entonces, si yo doy clic en cualquier otro lado de la pantalla, miren que ya él me está haciendo la consecución de puntos. Acá, ¿yo qué estoy haciendo? Entonces estoy siguiendo la misma técnica de hacer puntos en trayectos de curva fijos, pero que están rectas, para después modificarlas con la herramienta de convertir punto ancla. Simplemente vengo acá y empiezo a acomodar la curvatura de cada uno de los segmentos que designé cuando asigné los nodos en mis trazos rectos. Listo, mira, entonces ya les asigné la curva. La otra forma de trabajar la herramienta de pluma es pararme directamente, nuevamente, para seguir interconectando ese trazado en el punto final que tracé, y en lugar de hacer líneas rectas, lo que yo voy a hacer es, cuando vaya a hacer el siguiente clic en la pantalla, antes de soltar el mouse, voy a desplazar ese punto. Entonces miren que acá me salen los controladores. Listo. Estos controladores tienen un controlador a cada lado. Eso quiere decir que aplica para la línea que viene, es decir, esta que ya se definió, como para la futura, es decir, la que todavía no he dibujado. Entonces, si yo llego a dibujar acá este trazo, miren lo que pasa. Voy a secarme un poquito más para que lo vean. Miren que la curvatura quedó muy amplia. ¿Y esto por qué se da? ¿Por qué les puede pasar? Porque miren este controlador, ¿dónde está? Está hacia arriba. Está demasiado hacia arriba. Entonces eso lo que hace es darle amplitud a esa curva que yo definí entre estos dos puntos. Para modificarla me voy a apoyar de mi herramienta de selección directa, que es esta blanca que está acá. Selecciono el controlador y lo voy a bajar. Miren que él automáticamente estos dos, ¿qué pasó? Me los modificó. Para que esto a mí no me pase, yo tengo que separar ese punto controlador, no dejarlo atado. Entonces yo voy a devolverme con control Z, me devuelvo aquí a mi herramienta de pluma y voy a coger la herramienta de convertir punto de ancla. Voy a seleccionarlo. Miren que acá cuando le doy clic inicialmente sobre el nodo, lo que hace es volverme a recta ambos trayectos. Yo le doy control Z, el punto sigue seleccionado, pero pues con la curvatura que había cogido inicialmente. Lo que yo voy a decirles es que me lo convierta acá a punto de ancla seleccionado en suavizado. Una vez hago esto, me vengo a este controlador y lo bajo, y miren que ya no se está modificando el controlador del otro trayecto. Listo. Cuando necesito ir más al detalle con respecto al trazado que estoy haciendo, pues utilizo la herramienta de zoom para acercar o alejarme tanto como sea necesario del formato. Listo. Acá digamos que hice un acercamiento porque el tocado que tiene acá esta modelo en el cabello tiene bastantes detalles que quiero que queden pues bien definidos en lo que voy a hacer posteriormente. Miren que acá lo que estoy haciendo es, siempre antes de soltar un punto, hago desplazamiento con el mouse para ir jugando con la curvatura de las líneas que estoy trazando.
Si quiero alejarme, entonces selecciono mi herramienta de lupa con la tecla Alt, voy haciendo clic en pantalla para irme alejando. Miren lo que pasó acá, entonces se me olvidó que cuando hice cambio de herramienta se deseleccionó el trazo original, y si yo sigo a partir de este punto, pues ya estaré generando un trazado nuevo. ¿Qué pasa si eso les ocurre? Hagamos la prueba. Yo voy a seguir acá con mi trazado. Digamos que en este punto yo soy consciente que que en este momento estoy trabajando con dos trazados que son independientes, que en el momento en que yo lo quiera cerrar no voy a poder hacerlo. Pero si a ustedes les pasa de forma involuntaria en la que no tengan conocimiento, ya les explico cómo pueden unir estos dos trazos para no perder el trabajo que ya han venido adelantando con el segundo trazo que están trabajando. Miren que yo lo que hago es tratar de delimitar más o menos las curvas y darle continuidad al trazado de acuerdo a las curvas que tiene la imagen en cada uno de sus detalles. Listo, entonces digamos que acá por algún momento paré. Entonces, ¿qué pasa? Miren que siempre me va a mostrar seleccionado el trayecto que tengo ya hecho, y si selecciono acá, este fue el trayecto inicial. Yo puedo unir esos dos trayectos. Lo que debo hacer es venir acá con mi herramienta de pluma, selecciono el último punto de mi primer trayecto y vengo a buscar el punto inicial del segundo trayecto. Entonces miren que si yo paso mi mouse por esta zona de la línea no me muestra nada, pero cuando me acerco acá aparece un icono adicional al lado de mi pluma. Eso quiere decir que hay un nodo que lo detectó. Si yo doy clic, él ya cierra ese trayecto y miren que ya me le dio continuidad a la selección que ya llevaba. Listo, entonces acá nuevamente selecciono mi herramienta de pluma, voy al último punto que tracé para continuar con la selección. Recuerden que siempre me puedo devolver con control Z. Listo, voy a cerrar entonces y ya tengo mi trazado completo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a enmascarar. Primero, entonces recuerden que nosotros tenemos la posibilidad de trabajar por capas. Es organizar los elementos en subgrupos que yo puedo dejar de ver en algún momento o bloquear para que no interfieran con el resto de elementos que tengo en la pantalla. De igual forma me permiten darle una organización al documento en cuanto a qué elementos quiero que queden en la parte de atrás y cuáles van a quedar en la parte de adelante. En este momento yo estoy trabajando con una sola capa. Si yo quiero adicionar una capa nueva, simplemente vengo acá a mi panel de control de capas, le digo crear una nueva capa, le doy clic y él me la crea sobre la capa que tengo inicial. Estas capas yo puedo decir cuáles van hacia atrás y cuáles van a ir hacia adelante. En este caso, la que está en rojo, que es la capa 2, la voy a mover hacia abajo para que me quede detrás. O sea, todo lo que yo ponga en esa capa va a quedar detrás de la imagen de la modelo.
Entonces simplemente arrastro y suelto. Ya me queda la capa 1 adelante y la capa 2 atrás. En esta capa 2, y recuerden que esto es importante, los elementos que ustedes pongan van a quedar en la capa en la que estén parados. Es decir, si yo en este momento tengo acá en mi panel de capas seleccionada la capa 2, todos los elementos de diseño que coloque en el documento van a quedar en esa capa. Pero si ustedes de pronto quieren y están manejando más de una capa y por error están parados en una capa por encima o por debajo, él les va a guardar los elementos en la capa en la que estén parados. Entonces sí deben fijarse siempre en qué capita estamos trabajando para saber exactamente en qué ubicación les van a quedar los elementos. En mi capa 2, que vendría siendo el fondo, lo que yo voy a hacer es, voy a colocar simplemente un cuadro de un color diferente. Lo voy a colocar en este cuadro rojo. Entonces, ¿yo por qué necesito quitarle este fondo blanco a la modelo? Porque realmente yo lo que quiero es la silueta de la modelo, pero en un fondo rojo. ¿Listo? Entonces, la facilidad de trabajar con capas me permite a mí bloquear los elementos para que no me molesten después, que era lo que les decía inicialmente. Entonces yo puedo venir acá y en este espacio acá al lado del ojito, que es el de visualización, puedo bloquear la capa. Entonces si yo le doy clic ahí, él me muestra acá un candadito, que significa que esa capa está bloqueada. Si está bloqueada, yo voy a tratar de seleccionar el elemento y miren que no me lo permite. Otra cosa que puedo hacer es simplemente dejar de visualizarla. Para eso vengo acá al mismo panel de capa, le doy clic al ojito y me desaparece esa capa. ¿Vale? Para ocultar todos los elementos que estén ahí, que yo no los vaya a modificar sin querer. Me devuelvo a mi capa 1 y lo que voy a hacer es seleccionar los dos elementos que en este momento tengo en ella. Uno que es el trazado que acabo de crear y el otro es la imagen que coloqué. Entonces puedo seleccionar, recuerden, siempre de dos formas. Una que es la forma directa, seleccionando elemento por elemento. O sea, en este caso tendría que seleccionar el trazado y sumarle otra adición, que eso lo hago con la tecla Shift. Oprimo la tecla Shift, hago clic en la pantalla donde está mi imagen y miren que ya me quedan los dos elementos seleccionados. O puedo hacer selección por arrastre, entonces escojo cualquier otro punto del escritorio que no tenga ningún elemento y hago un arrastre y recuerden que va a quedar seleccionado todo lo que quede dentro del área punteada que se está viendo en este momento en pantalla. Yo suelto el clic y ahí ya me quedan seleccionados los mismos dos elementos. ¿Cómo enmascaro? Sencillo, simplemente clic derecho, crear máscara. Acá miren que ya el cuadro, o sea, lo que tenía yo antes de selección se redujo. Pero ¿cómo sé yo que efectivamente ya no tengo el fondo blanco? Simplemente debo activar la capa 2, que fue donde dejé el recuadro rojo que puse de fondo. Y aquí me queda el recorte de la imagen. ¿Sí? Esta es una de las formas de poder quitarle el fondo a una imagen dentro de Illustrator. Voy a desbloquear acá un momento mi capa 2 porque voy a seleccionar los dos elementos y les voy a cambiar el tamaño. Listo. ¿Qué más voy a hacer yo acá? Voy a hacer lo mismo, voy a duplicar el fondo aquí al ladito. Recuerden que duplico con Control Alt. Voy a volver a bloquear la capa para que este elemento no me interfiera con nada de lo que voy a hacer en la capa 1. Y voy a colocar otra imagen. Entonces ya vimos que se colocan imágenes por archivo, colocar, que esa es una opción. Y la otra forma que tenemos de colocar imágenes dentro del Illustrator es yéndonos directamente a Google, sin nuestro recurso para descargar la imagen. Le decimos clic derecho a esta imagen, la vamos a copiar y luego nos vamos a Illustrator y vamos a darle Control V, que es pegar. Perfecto, entonces miren que él me la colocó acá dentro de mi archivo. Me está diciendo acá arriba dentro de las propiedades que es un elemento incrustado, es decir que yo no tengo otro archivo adicional al cual
recurrir en caso de hacer una edición, sino que está directamente dentro del programa. Esto también me garantiza cuando las imágenes están incrustadas que si yo debo enviar el archivo abierto en Illustrator a otra ubicación, las imágenes van a cargar sin ningún tipo de problema. ¿En qué momento se me pierden a mí imágenes en un documento? Cuando las dejo vinculadas y no incrustadas. Si las dejo vinculadas, obviamente todo el peso de la imagen no va a quedar asociado al peso del archivo como tal. Obviamente sí le va a dar una ganancia de peso al documento de Illustrator, pero no va a ser tanto como si la imagen estuviese incrustada con su peso total. Pero si yo necesito enviar ese archivo a otra ubicación, sí o sí debo hacer el envío igualmente de la carpeta con los links de las imágenes que yo haya colocado dentro del documento. ¿Por qué? Si no hago esto, cuando la otra persona vaya a abrirlo en la otra ubicación, lo primero que va a hacer cuando lo abra es que le va a pedir los archivos enlazados, y si él le da a omitir, le deja en efecto abrir el documento, pero no le va a mostrar absolutamente nada de las imágenes que tenga el documento. Entonces, para evitar ese tipo de percances, bien sea mandamos una carpetita con los links o los dejamos incrustados dentro del documento de Illustrator. Acá lo que yo voy a hacer entonces es modificar el tamaño. Listo. Entonces a esta imagen igualmente quiero quitarle el fondo. Otra forma de hacerlo, ¿cuál es? Yo voy a duplicar la imagen. Entonces con Control Alt. Listo. Y sobre esta imagen seleccionada me voy aquí a mi panel superior y le digo convertir la imagen en objeto de cálculo. Listo, entonces miren que él acá me la dejó como en blanco y negro. Y acá en este mismo panel encuentro este que es el panel específico de calco de imagen, le doy clic. Me fijo que acá en la esquina inferior izquierda esté el chulito de previsualizar los resultados sobre los ajustes que voy a hacer acá y voy a mejorar el umbral. Entonces yo lo que quiero es que me quede un parche con la silueta de la chica y puede ser que de la sombra también. ¿Listo? Yo considero que debe ya quedar así, que eso es lo que requiero para colocar por detrás de la imagen. Entonces cierro mi panel y aquí mismo en el panel todavía de administración de calco de imagen le voy a decir expandir. Cuando expando, ya esa imagen como tal perdió sus propiedades de imagen, ya se convirtió en un objeto vectorial. Miren que acá tengo un marco alrededor de los vectores que viene siendo pues como el tamaño real de la imagen. Estos elementos están agrupados, lo que yo voy a hacer es desagrupar. ¿Cómo desagrupo? Tengo dos formas igual que son rápidas, que es clic derecho, desagrupar, o le doy el comando Control Shift G para desagrupar. Si doy un clic por fuera y vuelvo a seleccionar lo que sería el fondo, ya como es un elemento independiente lo puedo suprimir. Va a suprimir todas estas intersecciones que vendrían siendo un blanco que no quiero que quede en la imagen. Listo, y ya me queda solamente esta imagen. Miren que acá me quedó un blanco. Entonces yo lo que puedo hacer es coger la herramienta de forma, cualquiera de estas, dibujar la forma encima de ese huequito que me quedó sobre la imagen, selecciono los dos y voy a buscar mi busca trazos. Si no lo encuentro en el panel que encuentro a la derecha, vengo aquí a ventana, busca trazos, mira que ahí ya lo tenía, entonces lo oculté, ahora voy a volver a sacarlo. Y acá en los modos de forma le voy a decir que me unifique esos elementos que tengo seleccionados en pantalla. Ya me dejó unificada toda la imagen. ¿Listo? Ahora, esta imagen yo no quiero que me quede por encima de mi fotografía, quiero que me quede hacia atrás. Pero primero la voy a pasar al color blanco. Recuerden que en Illustrator yo puedo modificar la opacidad de un objeto. La opacidad es equivalente a la transparencia. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sé yo que un elemento
me va a quedar transparente. Si yo tengo este elemento de este color, yo voy a dibujar otra forma con otro color y le voy a modificar las propiedades de opacidad. Con el objeto seleccionado en la parte de arriba me aparece acá panel de transparencia. Siempre está al 100%. Ese 100% quiere decir que tiene toda la opacidad completa y por eso no se trasluce nada del fondo. Pero si yo empiezo a modificar el porcentaje de opacidad y a bajarlo, miren lo que pasa. Entonces este objeto que estoy seleccionando, al que le estoy modificando la propiedad de opacidad, se transparenta permitiéndome ver el elemento que tiene en la parte de atrás. Bajo este principio es que yo voy a trabajar esta imagen. ¿Por qué voy a dejar este contorno de figura en blanco? Porque lo voy a poner exactamente sobre la parte de la imagen que no quiero que se me transparente, ¿sí? Si yo selecciono en este momento la imagen, vengo aquí a mi panel de transparencia y le digo que me deje en el modo de objeto como oscurecer o multiplicar, miren lo que pasa. Él me elimina el fondo. Obviamente pues este fondo no era 100% blanco, entonces miren que acá si hago un acercamiento se nota una diferencia de tonalidad. Si la foto fuera 100% de fondo blanco, esto no pasaría. Pero miren que acá me transparente. Yo realmente no quiero que la mujer quede en rojo. Quiero que se vea bien toda la mujer y lo que se transparente sea solamente el fondo. Entonces para esto debo utilizar un color blanco, que es el que yo voy a dejar por detrás. Lo voy a organizar, lo voy a mandar en este momento hacia atrás dándole clic derecho, organizar, enviar detrás para que quede detrás de la imagen. Y miren que esa parte de la imagen que ya tiene el trazado por detrás está recuperando como su color original. Entonces yo lo que debo hacer es colocar el contorno ya directamente en la posición que necesito. Listo, se seleccionan, miren que ya es esto lo que me está quedando aplicado. Y en el caso en que yo, por ejemplo, necesite que la sombra me quede más como se veía antes, lo que tengo que hacer es editar este contorno que ya creé. Aquí voy a aplicar el principio de funcionalidad de las capas. En este momento, estos dos elementos, tanto el trazado que hice como la imagen, se encuentran dentro de la misma capa. Entonces, si yo quiero seleccionar el trazado, miren que lo que me selecciona es el objeto que tengo enfrente, que es la imagen. Para poder manejar los elementos de forma independiente, lo que yo voy a hacer es, ya que tengo seleccionada la imagen, voy a crear una nueva capa. ¿Sí? Me fijo que sea la primera que quede en la parte de arriba. Voy a decirle control X. Y acá, paradita en mi capa 3, voy a decirle control Shift Alt V para que me pegue en la misma posición. Si yo utilizo solamente el comando, voy a devolverme control ver, él me pega en cualquier otra ubicación. No exactamente en la que tenía cuando le dije control X. Y como yo lo que necesito es que me pegue el elemento en la misma posición pero en otra capa, entonces utilizo el command, que es control shift alt V, o puedo venir aquí a edición y le digo pegar en el mismo lugar. Entonces lo que hago es mover este elemento a una capa superior, que bien sea puedo ocultar o puedo bloquear para poder trabajar, y me paro sobre mi capa 1. Listo, entonces ahora sí yo puedo editar el único elemento que está en este momento en pantalla sin bloquear, que es mi trazado. Como lo que quiero es suprimir esta sombra, lo que debo hacer es restarle puntos controladores a este trazado. Y para esto utilizo mi herramienta de pluma, eliminar puntos de ancla, y me voy a seleccionar cada uno de los puntos que quiero eliminar.
Entonces miren que yo puedo trabajar con la herramienta de pluma desde ceros o, como en este caso, utilizar una herramienta adicional que es mi herramienta de cálculo interactivo y empezar a modificar ese calco que había hecho de forma inicial con la herramienta de pluma, sustrayendo todos los puntos controladores que creo que no deben ir. Ahora miren que yo estoy eliminando, pero no me estoy fijando en cómo está quedando el contorno de la imagen. Y acá ya se está perdiendo. En la medida que yo vaya quitando y quitando puntos, muy seguramente lo que va a pasar es que se va a empezar a cortar esta silueta del lado derecho, donde está la sombra, y se van a perder los detalles. Esto lo puedo solucionar bien sea entonces agregando sobre estos trayectos puntos controladores adicionales, o en este caso entonces digamos que yo voy a colocar un punto adicional acá y lo voy a desplazar. Voy a modificar la curva. Entonces miren que acá ya empiezo a hacer ajustes adicionales, o lo que puedo hacer también es crear un contorno adicional y utilizar el buscatrazos para que los modos de forma me generen una nueva figura. Me explico. Voy a hacer un trazado nuevo. Voy a arrancar desde acá, tratando de seguir la silueta. Listo, me voy a ir por todo el contorno de lo que quiero cortar, o sea, de lo que quiero borrar, que es toda esta zona. Listo, la rodeo, o acá, cierro el trazado y ahora voy a seleccionar los dos trazados y con ayuda del buscatrazos le voy a decir que le quite al trazado inicial lo que está al frente, que es el trazado nuevo, y miren que acá ya me hace el corte con los contornos que yo le definí. Acá ya me queda de pronto un poquito más fácil empezar a hacer las modificaciones de trazado que necesite. Entonces vuelvo a venir, vuelvo a seleccionar mi herramienta de pluma, bien sea para adicionar con puntos de ancla nuevos o para restar los que ya me quedaron. Puedo modificar la ubicación de esos puntos con mi herramienta de selección directa. Simplemente selecciono los puntos y los arrastro a su nueva ubicación y voy haciendo las modificaciones que considere pertinentes. Esto lo puedo hacer pues con cada elemento que requiere eliminarse la imagen del trazado original. Entonces miren que acá ya me va quedando más definida la silueta y se va conservando esta sombra, que muy seguramente si yo no utilizo la transparencia, sino que hago un enmascarado normal con un trazo que voy a dibujar sobre la silueta de la modelo, y se va a perder totalmente esta sombra, y pues es un recurso de diseño que también me sirve mantener dentro de la imagen. Entonces estas son dos formas que tenemos de editar sin realmente editar la fotografía, porque como tal la imagen no estoy afectándola, no estoy metiéndole ninguna propiedad adicional a la imagen, sino simplemente con recursos de trazado editar la forma como se está visualizando esa imagen. Ahora bien, si yo quisiera meterle efectos a esa imagen, lo que puedo hacer es, voy a duplicar esta y voy a utilizar las propiedades de efectos de imagen que trae por defecto el Illustrator. Entonces vengo acá a la pestaña de efectos y miren que yo tengo acá una galería de efectos que son similares a los que tengo también y que manejo en el Photoshop. Entonces en artístico yo puedo decirle que me aplique un color diluido. Él acá me abre exactamente el mismo panel que me va a abrir en Photoshop cuando nosotros estemos editando una imagen. Y acá me muestra todas las opciones que tengo en artístico. Yo puedo modificarlo.
en que puedo jugar con la textura, mejorarla, el detalle del pincel. Acá mismo puedo cambiar todos los tipos de efectos artísticos que le puedo meter a la imagen y previsualizarlos de una vez sin tener que cerrar y volver a mi opción de menú y tener que seleccionarlo de cero desde ahí. Acá hay otros que son de bosquejo. Entonces miren que yo tengo infinidad de herramientas para editar, para aplicar sobre las imágenes. Acá tengo también de otras texturas. Listo. Ahora, estos efectos yo los puedo combinar, pero para poderlos combinar tengo que aplicar uno por uno. Es decir, digamos que yo voy a utilizar este de forma inicial. Le digo OK. Entonces miren que ya me dejó aplicado el efecto sobre esta foto. Y adicional quiero meterle otro efecto. Entonces como ya tengo aplicado uno, ahora sí me toca volver aquí a mi pestaña de efecto, devolverme a mi galería de efectos artísticos y aquí puedo seleccionar otro efecto que va a quedar sobre el que ya apliqué inicialmente. Entonces miren que él los va mezclando. Y una vez más, pues si no quiero modificarle pues las características que trae por default, pues no lo hago, sino si lo quiero hacer pues lo modifico. La idea es que ustedes puedan probar las herramientas y ver qué tanto pueden jugar con la distorsión de las imágenes. Y si le doy OK, ya me va a quedar aplicado este segundo efecto sobre la imagen. Entonces, estos son algunos de los recursos que tenemos y con los que contamos en el Illustrator para hacer algo de edición fotográfica sobre elementos de mapa de bits que coloquemos o peguemos en nuestro archivo de Illustrator.